Hola, muy buenas tardes para todos, bienvenidos, qué bueno que nos estén acompañando en este tema que estoy segura que va a ser muy interesante para todos, porque creo que es un tema que a todos nos compete. Yo creo que todos en mayor o menor grado tenemos o hemos tenido comportamientos violentos y hacernos conscientes de esto es una manera de empezar a cambiar la historia. Así que nuevamente bienvenidos y espero que este tema les nutra de manera importante. Boer Élite y Plenitud Humana hemos estado en una alianza desde hace algún tiempo porque ambos nos identificamos con nuestro propósito y es desarrollar en los seres sus mejores recursos técnicos, humanos y emocionales. Y yo creo que los seres humanos tenemos unos recursos ilimitados, todavía no nos hemos descubierto y creo que esta circunstancia que estamos viendo sí que nos va a llevar a descubrirnos en múltiples niveles, así que espero que disfruten mucho el tema de hoy. Creo que para empezar es importante situar el contexto de vida en el cual estamos en este momento. ¿Y cuál es ese contexto? Pues estamos viviendo una situación de transformación, de cambio, que está impactando diferentes áreas de nuestra vida. Ese cambio y esa transformación ha sido movilizado por una pandemia. Sin embargo, toda esta transformación que ocurra con nosotros a partir de esta experiencia va a ser nuestra elección personal. ¿Qué quiero que pase conmigo a partir de este momento? Y creo que esta pregunta es importante que la situemos muy especialmente a nivel familiar. Esta circunstancia donde estamos viendo alteradas nuestras rutinas de trabajo, los niños las rutinas escolares, nuestras rutinas sociales, ya no estamos en los espacios que normalmente habitamos, pues eso está generando en nosotros unas respuestas, unas reacciones que en algún momento pueden ser difíciles de manejar y que en otros momentos pues puede estarnos por el contrario mostrando toda esa riqueza de recursos personales que hemos ido construyendo hasta el momento, aunque estoy segura que para todos este va a ser un proceso de descubrir muchas cosas a nivel interno en cada uno de nosotros. Ok, situado todo este antecedente, vamos a empezar por pensar ¿qué impacto está generando esta circunstancia de esta pandemia o esta situación de esta pandemia en nuestras vidas? A nivel mundial, yo creo que escuchamos noticias por todos lados y pues a propósito hago una invitación para que filtremos, porque si bien es importante que estemos informados, también hay información irresponsable y con la intención de generar temor que sale de muchas fuentes, que si esto es una conspiración, que si esto fue creado por los laboratorios y no sé qué más cuentos. Y tenemos que ser muy inteligentes en estos momentos. Las teorías de las conspiraciones en estos instantes se vuelven muy atractivas, pero nosotros tenemos que ser mucho más inteligentes y acá es donde vamos a necesitar educarnos, informarnos en fuentes confiables, soltar un poquito la paranoia, estemos de acuerdo o no con las medidas que van tomando nuestros gobiernos para abordar esa pandemia, nos vamos a dar la oportunidad de pues hacer aceptación de todas estas cosas y bueno, estar en función de cooperar, no de hacer resistencia. No estoy haciendo campaña de absolutamente nada. Ok. ¿Qué ha pasado con la experiencia del COVID? Con esta experiencia de esta pandemia que tenemos en este momento. Ok, ha pasado algo muy especial y es que pareciera que el fenómeno de la violencia en las calles se hubiera trasladado para las casas. Yo pienso que no es que se haya trasladado, sino que al estar confinados en casa, estos violentos que pues antes parte de su violencia la canalizaban en las calles,
ahorita sus familias son quienes están padeciendo, digamos, de primera mano las repercusiones de este confinamiento al que estamos llamados todos en este momento. Sin embargo, hay unos antecedentes, de todas maneras, para un comportamiento violento. Es decir, no es que la pandemia haya detonado la violencia. No, la pandemia lo que ha hecho es que estemos en casa preguntándonos dos cosas muy importantes. Primera, ¿qué clase de familia he construido hasta el momento? Y segundo, como familia, ¿cuáles son esas virtudes y esas limitaciones que nos están acompañando? Yo pienso que estas dos preguntas nos traen una gran oportunidad y es madurar y evolucionar en nuestro sistema familiar. Considero que el caos siempre trae oportunidades, estamos en una situación que podríamos llamar de caos y estamos ante la oportunidad de construir en este momento aspectos a nivel personal y como sistema familiar que nos hagan muchísimo más fuertes. Entonces, por un lado, estamos ante ese fenómeno de cambio de violencia en el área social y que se ha minimizado y una expresión mayor de violencia a nivel del sistema familiar. Al fin y al cabo estamos en casa con las personas con las que solemos compartir habitualmente, que son nuestra familia, y en nuestras familias suelen vivir varias generaciones al mismo tiempo, con frecuencia están abuelas, tíos, primos, sobrinos, en fin. Nuestra clasificación familiar ha evolucionado de manera importante. Ok. Entonces, empieza a generarse una pregunta muy importante y es, si todas estas medidas que además han sido necesarias, porque entendemos que son necesarias y son una acción responsable de nuestras autoridades con nosotros, para protegernos, pero ¿de qué manera estas acciones y estas decisiones que se han tomado para mitigar los efectos de la pandemia están incidiendo sobre la expresión de comportamientos violentos en las personas? Y ahorita vamos a ver que hay familias más propensas a la violencia intrafamiliar que otras. ¿Y cuáles de estos mecanismos que operan en la violencia pues están siendo disparadas por las condiciones a las que nos lleva la situación de confinamiento en nuestras casas y cómo esto incrementa la actuación violenta en familias? ¿Qué ha pasado dentro de esas disposiciones que se han ido tomando para mitigar los efectos de esta pandemia? Uno de ellos ha sido, ¿qué hacemos con el alcohol? En algunos países, en muy pocos realmente, me compartieron un artículo muy interesante, pandemia y violencia, y en algunos países como Sudáfrica, puedo recordar este país, por ejemplo, lo que hicieron fue inmediatamente hacer una prohibición del consumo, de la venta de licor. Mientras que en otros países, yo creo que fácilmente nuestro país está ahí incluido por la historia que tenemos de salud y relación con el alcohol, muchas personas corrieron a abastecerse, como si no hubiera mañana y como si el mundo se fuera a acabar. Y pues tener una alacena importante de alcohol en la casa pues favorece como el abuso en el consumo de licor. Esa fue una de las medidas que hacemos con el alcohol, porque el alcohol, hemos visto varias investigaciones que es un detonante importante en la violencia intrafamiliar. De hecho, es muy raro la familia con personas alcohólicas donde no hayan situaciones violentas. Yo podría decir que ninguna, sea una violencia activa o pasiva, pero hay acciones violentas. Lo segundo con lo que nos estamos encontrando dentro de estas medidas es que hemos cambiado rutinas, entonces cambiaron nuestras rutinas laborales, escolares, sociales, como decía ahora, y eso nos ha llevado a que nuestros patrones de convivencia se hayan transformado, empezando por una cosa.
Teníamos un tiempo de compartir con nuestra familia de 3-4 horas en la noche por nuestros ritmos de vida, a ya estar compartiendo 24 horas al día con nuestra familia. Entonces tenemos parejas que se están reconociendo, tenemos niños que están en casa todo el tiempo y pues como no tienen acceso a los espacios libres para jugar, entonces están tensos y entonces brincan y gritan y de pronto hacen daños y entonces no me lo aguanto y qué hago con él y cómo lo hago quieto. Y a un niño ponerlo quieto es bastante complicado. Entonces, como la desesperación y qué hago, y esto pone a prueba nuestras estrategias de crianza, qué hago para manejar de manera adecuada sin incurrir en acciones violentas y pues contener o canalizar más bien como esa inquietud de los niños. Hay otros cambios no deseados a nivel del interior de las familias, situaciones realmente complejas como son desempleo, pérdidas económicas, dificultad para acceder a las necesidades básicas. Los seres humanos, cuando nuestras necesidades básicas no están siendo cubiertas, cambia completamente nuestro comportamiento, porque la sensación de frustración y de impotencia por no poder cumplir con estos aspectos detonan en nosotros comportamientos impulsivos. Entonces el límite para pasar a un comportamiento violento se vuelve muy delgado realmente. En algunas personas la pérdida de seres queridos. Vemos que por las condiciones de la pandemia no se puede acompañar a los seres queridos en los hospitales, no se puede acompañar en un velorio, en un entierro, y en todo proceso de duelo vivir todos estos aspectos permiten hacer una sana elaboración de esa ausencia de ese ser querido para después retornar en la mayor normalidad emocional a nuestra vida. Y esto se ve bloqueado cuando no tenemos esa oportunidad de estar ahí con nuestro ser querido. Es como si se quedara en nuestra mente un fantasma de será cierto que se murió, y esto es una angustia bastante difícil de llevar, dando paso, por ejemplo, a expresiones como la depresión más adelante. Al haber mayor control social, el contacto social se ha visto limitado. Es como si parte de nuestra libertad se hubiera visto restringida. No podemos estar en un café tomándonos el café con la amiga o con el amigo, no podemos estar en una discoteca, no podemos estar en un restaurante, en un concierto, no podemos ir a hacer la visita. Entonces cambia esa interacción, nuestras interacciones están siendo vigiladas. Entendemos nuevamente por qué tiene que ser así, pero pues esto impacta de manera importante toda esta situación. Y aparte de eso, pues surgen también aspectos positivos. Entonces, ese sentido de solidaridad y de ayuda mutua, vemos cosas muy bonitas por todos lados. Por ejemplo, hay una imagen que me ha impactado mucho y es una imagen donde hay una mesa, hay una fotografía de Envigado y hay otros, me han llegado de otros lados y de otros países inclusive, donde hay una mesa con alimentos y entonces tiene un letrero que dice si lo necesitas tómalo, si no necesitas comparte o algo así. Entonces también puede despertar como ese lado más bonito del ser humano, que es esa posibilidad de solidaridad. Ahora, a nivel de las parejas, hay unas tensiones especiales que van abriendo ese campo a la expresión de comportamientos violentos, y uno de esos es el miedo, la ansiedad, la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a perder mi empleo? ¿Voy a poder sostener mis compromisos económicos? ¿Cómo va a ser todo apenas podamos ir retornando a nuestra normalidad? Y las dificultades derivadas de esas situaciones laborales. En Colombia hay mucha informalidad. Eso no necesariamente es negativo. Sin embargo, el riesgo en esa informalidad es que son personas que están viendo afectados sus ingresos y por lo tanto pues la posibilidad de comprar sus víveres, de pagar su vivienda, de pagar sus servicios. Puedo recordar, en estos días pasó
por el apartamento, por la unidad donde vivo, un señor que gritaba, soy zapatero, llevo 10 días sin comer, por favor ayúdenme. Y esto es algo que conmueve de manera importante. Inmediatamente salió muchas personas y colaboraron al Señor, pero como él, hay miles de casos, pero como decía ahorita, esto también puede de llamar ese lado al servicio, puede hacer un llamado al servicio y a la solidaridad con nuestros prójimos. Hay sentimientos en las parejas de depresión, de ansiedad, puede ser de ira, nuevamente, como decía hace un momento, producto de la impotencia que genera esta misma circunstancia. Y el solo hecho de que estemos viviendo 24 horas al día juntos, pues está llevando a que se aumenten las tensiones. No es lo mismo tú tolerar un ratico por la noche, no sé, que tu pareja llegó de mal genio, pero sabes que pues ya se van a acostar y ya se diluye ahí el tema, porque además tenemos el hábito de no enfrentar y nuestra cultura a nivel de inteligencia emocional tiene un desarrollo bastante pobre, sino que pues ya vamos a estar 24 horas ahí en esa tensión y ese mal humor y esa discusión, y si no la afrontamos ahí queda la maluquerita, y eso va dando paso, si no se afronta, a cuestiones mucho más delicadas, como por ejemplo un grito, un insulto, un empujón o cosas muchísimo más graves aún, porque esto también es grave. No vamos a escalar niveles de agresividad, porque eso es absurdo. Violencia es violencia y punto, agresión es agresión y punto, no hay clasificaciones. Ok. Vamos entonces a definir qué es un comportamiento violento. Un comportamiento violento es toda relación, proceso o condición donde un individuo o un grupo social usan de manera indebida su fuerza, violentando a nivel físico, psicológico o emocional. Y esto genera un efecto negativo sobre quien recibe esa fuerza. Este sería el concepto de violencia general. Ahora, ¿qué se considera o qué se concibe como violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar es toda acción o omisión cometida por un miembro de la familia o varios de sus miembros, y que de forma permanente, acción física, verbal o psicológica o sexual, que de manera permanente está afectando la integridad de una persona y que está generando daño a nivel de su personalidad o a nivel del sistema familiar como tal. Vamos a hablar de familias disfuncionales. Hace mucho tiempo estuve en un congreso sobre familia, y entonces uno de los expositores decía, hay familias disfuncionales y hay familias mentirosas. Y a todos nos causó mucha simpatía esa expresión, porque realmente yo creo que todos tenemos algo de disfuncional. Nuevamente, eso no es necesariamente malo, ni disfuncional significa que todo es caótico, pero sí que todas las familias tenemos algo por fortalecer. Entonces se considera que una familia es disfuncional cuando los momentos estresantes sobrepasan los momentos agradables y asertivos. Entonces, si en nuestra familia lo que nos está pasando es que son malos momentos donde estamos discutiendo, estamos en oposición, estamos en tensión, y son más esos momentos que los momentos bonitos, agradables, donde compartimos, donde estamos haciendo un juego, donde nos reunimos con la familia, hicimos, no sé, una frijolada, compartimos un momento donde estamos todos disfrutando. Simplemente hay un momento que no es fácil, pero estamos todos ahí, nos apoyamos, somos solidarios, somos empáticos, ayudamos. Entonces, es cuando hay un desbalance entre esos dos estados y gana como el negativo, entonces estamos hablando que hay una familia disfuncional. Vamos a encontrarnos con diferentes tipos de violencia en las familias disfuncionales.
Entonces vamos a encontrarnos con 4 tipos de violencia. Vamos a encontrarnos primero con la violencia física, que esta tal vez puede ser la más evidente. Entonces en la violencia física hay lesiones en el cuerpo evidentes, aunque no siempre están evidentes porque a veces están ocultas. Las personas maltratadas son muy hábiles escondiendo las señales de maltrato en su cuerpo, y son detonados porque se le lanzaron objetos contundentes, le pegaron con un objeto en la cabeza, patadas, puños, mordiscos, empujones, cachetadas. Todo esto puede considerarse parte de la violencia física. Nos encontramos con la violencia psicológica, y la violencia psicológica es esa capacidad de destruir con la palabra idiota. Cállese, es que usted no sabe, no hable de lo que no sepa, no haga el ridículo, no hable babosadas. Todo esto destruye la autoestima de una persona. A los niños, cuando le decimos usted es que es bobo, usted no sirve para nada, es que usted no sabe hacer nada, qué decepción, etcétera. Imagínense la crueldad de estas palabras y cómo esto alcanza a destruir a un ser humano. La violencia sexual, que es la imposición de actos de índole sexual en contra de la voluntad de la otra persona, sea niño, sea adulto, y la secuela que esto deja para toda la vida, aunque esto va a variar de acuerdo a la capacidad resiliente de cada persona, pero el daño emocional que genera en su momento la violencia sexual. Hay muchas mujeres, por ejemplo, que han encontrado una reivindicación de su experiencia de abuso, generando proyectos de protección para que otras mujeres no sean víctimas de la violencia sexual. Por ejemplo, vemos mucho estos casos en las mujeres árabes que salen a liderar campañas por todo el mundo donde se está promoviendo el respeto por la mujer, el cuidado por la mujer, detener la violencia de género. Tenemos otro tipo de violencia que consideraría que es como el más ignorado, pero no por eso el menos importante, y no es el más silencioso ni el más suave. También es muy grave, y es la violencia por omisión. Y la violencia por omisión es cuando o no estamos cubriendo necesidades emocionales o simplemente ignoramos al otro. Ignoramos necesidades emocionales. Estoy triste, como si no pasara nada. Estoy angustiado, tengo un problema, como si no pasara nada. Necesito un medicamento, no se consigue. Necesito vestido, no se consigue. Necesito alimentación, hay privación de la alimentación. Y no porque no se tenga la posibilidad de proveerse, es intencional la negligencia en proveer estas necesidades. Y la omisión, muchas veces nosotros pensamos que quedarnos callados cuando el otro está discutiendo es la mejor estrategia para parar el conflicto. No. Quedarnos callados también es un acto de agresión, porque es ignorar al otro. Hay una necesidad básica del ser humano que es el reconocimiento. Yo necesito ser percibido por el otro, no desde la dependencia de necesitar al otro, sino necesito ser visto como un individuo. Entonces, hay una historia de Antonio muy bonita que puedo recordar ahora, que él cuenta que en alguna tribu africana tienen un código, y es que cuando alguien de la tribu viola un acuerdo, una norma, un reglamento de convivencia, es expulsado. Y la consigna para la tribu es: no se le puede hablar a quien fue expulsado, no se le puede ayudar en absolutamente nada. Y lo que se ha encontrado es que a los 15 días, ¡prum!, la persona está muerta. Imagínense lo que alcanza a hacer la soledad, el ser invisible para mi clan, y el dolor emocional que esto puede llegar a causar. El dolor emocional sí nos puede matar. No el dolor emocional directamente, pero sí toda la sensación de ansiedad, angustia y depresión derivada de esa omisión. ¿Cuáles son las personas más propensas en las familias
a nivel de la violencia intrafamiliar. Los niños y niñas, las mujeres, los ancianos y los discapacitados. Podríamos estar hablando que la población más vulnerable es la que está en más riesgo de ser violentada. Y no es que sean vistos como débiles, pero sí están en unas condiciones diferentes de posibilidad, de poder en muchos momentos, de capacidad para afrontar la persona hostil. Entonces, esta es la población más frágil a nivel de la violencia. ¿Cuáles son esas características entonces a nivel psicosocial que vamos a encontrar en las familias que tienen mayor riesgo de violencia intrafamiliar? Ok, acá nos vamos a encontrar entonces con una problemática significativa a nivel de la dinámica familiar. Y con lo primero que nos estamos encontrando es que hay dificultades a nivel de la comunicación. Es decir, son personas que no se escuchan, o que si alguien empieza a hablar, su opinión es reprimida o es ridiculizada. Acuérdense lo que hablábamos de la violencia psicológica. Es ignorado lo que la persona piensa o siente. Y cuando una persona no puede expresar lo que piensa o siente y el precio que tiene que pagar, para ser aceptado dentro de su sistema familiar, es ignorar sus propios pensamientos y sus propios sentimientos. Este es el mayor gesto de violencia que se pueda tener contra una persona, no permitirle ser él mismo. Tenemos familias con dificultades de cohesión, es decir, son personas que tienen dificultad para generar entre ellos empatía, solidaridad, ayuda mutua, respaldo, reconocimiento. Es como si fueran islitas dentro de una misma casa, con el agravante de que hay una muy fuerte hostilidad. Son familias donde la estructura de poder está alterada. En todo sistema familiar es muy importante que papá y mamá sean una balanza, que sean un equilibrio, donde todo el sistema familiar reconozca, o quien ejerza esa función de autoridad, que reconozcan que hay una figura, digamos, visible, que respalda, que protege, que lleva la batuta cuando es necesario, sin que eso excluya el soporte y el aporte que pueden hacer los demás miembros de la familia cuando es necesario. Entonces, cuando no existe ese equilibrio, lo que hay es como una especie de dictadura donde una sola persona es la que dicta qué se hace y cómo se hace. Me encontraba un dato muy especial en la revista Science en internet, donde decían que la violencia psicológica es ejercida con mayor frecuencia por nosotras las mujeres. ¿Por qué ocurre esto? Porque somos las que con frecuencia estamos la mayor parte del tiempo en casa, al cuidado de todo el sistema familiar. Entonces somos las que más gritamos, demandamos y violentamos a través de ese daño que hacemos muchas veces con la palabra. Chicas, para que nos prestemos todas atención en esto. Son sistemas donde la posibilidad de expresar y vivenciar emociones positivas es muy restringida, es decir, esos espacios para decir cómo me siento, estoy feliz, logré esto, felicitaciones, qué orgullosos nos sentimos de ti, decirle al niño, nos encanta cómo has aprendido, mira cómo superaste esta dificultad, qué bien haces, qué bien te quedó organizada la habitación, etcétera, etcétera. El espacio para felicitar, el te amo, es como si no existiera espacio para eso, es como si esto fuera poco importante. En generaciones atrás, pensemos en nuestros abuelos, bisabuelos, la expresión del afecto se volvía como un lujo, no era como lo más habitual, sin querer decir que no existieran familias amorosas, pero eran unas generaciones donde desde sus creencias y sistemas de valores expresar afecto malcriaba, y no se querían hijos malcriados, así que ya se imaginarán cuál era la calidad de esa respuesta afectiva que se daba.
Y finalmente, la calidad de la negociación de responsabilidades y deberes es muy pobre. En todo sistema familiar todos tenemos deberes, todos desempeñamos un rol y es importante asumirlo, pero también es importante saber negociar. Por ejemplo, tradicionalmente es mamá quien cuida de los niños. Eso no es exactamente así. Tanto papá como mamá es importante que hagan presencia. Si no está alguno de los dos, no importa. Quien esté puede cubrir esas necesidades. Pero el solo hecho de, por ejemplo, negociar, lavemos los platos de la cocina, o yo cocino, tú lavas los platos, porque no tiendes tú hoy camas, qué tal si tú barres y yo trapeo, etcétera. La incapacidad para resolver esas pequeñas y cosas mucho más importantes todavía, por ejemplo, el manejo de la economía, abren el espacio para la expresión de comportamientos violentos por el nivel de tensión que se genera, por eso que no se va resolviendo y que ahí va quedando en el aire, no es que desaparezca el problema. ¿Qué podemos observar en las personas que están siendo violentadas? ¿Cuáles son esos comportamientos significativos a los cuales podemos atender? Okay, primero que todo, son personas que tienen cambios en sus estados emocionales importantes. Al ser personas que viven en unas situaciones de presión en las casas por las condiciones de la convivencia, de ese maltrato y la convivencia con ese maltratador, son personas que muy fácilmente explotan también en comportamientos violentos. Son personas que pueden estar expresando un nerviosismo constante, es decir, nosotros podemos observar que hay personas tímidas a las que les cuesta ser más expresivos. Sin embargo, vemos que hay un nerviosismo que ni siquiera por eso se explica, y hay dificultad para el contacto social, y hay temblor en las manos, hay sudoración y hay como una impaciencia por irse de esa compañía. Son personas que empiezan a tener cambios importantes en su apariencia personal porque, por ejemplo, se afecta mucho el apetito en ellos, entran en un estado depresivo muy fácilmente las personas maltratadas, entonces empezamos a verlas más delgadas, demacradas, aunque hay personas que en medio de la depresión y de la ansiedad ocurre el efecto contrario, lo que hacen es empezar a comer y a comer y a comer, y esto empieza a hacer que tengan un aumento de peso, es decir, no es que solamente haya una expresión en el apetito, o como mucho o no como. Son personas que se empiezan a alejar de la familia, entonces no, después te llamo, es que ahora no puedo hablar, pero sentimos que después de haber sido una persona para la cual era importante llamar, saludar cómo estaba su gente, pues ahorita no lo hace, y es un alejamiento extremo. Empezamos a ver cambios inclusive en su apariencia física, en su forma de vestir, entonces no hay una blusita fresca o de manga sisa, sino que todo el tiempo están cubriéndose en exceso el cuerpo, y es independiente de qué tipo de clima esté haciendo. Y obviamente estados depresivos, que eso lo identificamos por el encierro y el aislamiento, descuido en la apariencia personal, la apariencia de tristeza, la desesperanza, la desmotivación, como si no hubiera una ilusión en el mañana, la ansiedad, que es ese estado de tensión, de alerta excesivo, donde la persona está asustándose y reaccionando con miedo de manera exagerada. El aislamiento social, que ese es nuevamente pero muy significativo, y un índice importante que puede haber violencia intrafamiliar, y el comportamiento del agresor suele ser pues manda callar a la persona que violenta, o ridiculiza lo que está haciendo, lo que está diciendo, perdón, le humilla, le hace quedar mal ante otras personas. Entonces acá podemos estarnos encontrando ante una persona violenta, o con la sola mirada llamando callar al otro, y podemos estar encontrando esa situación de violencia. Hay una sensación de nerviosismo constante, entonces hay temor, hay temblor, y hablo y miro al agresor a ver si está bien lo que dije,
pero o los niños, por ejemplo, empiezan a estar muy retraídos en su escuela, no quieren jugar, no quieren hablar, o están peleando cuando han sido niños tranquilos. Acá es importante tener en cuenta que la libre expresión de la persona que está siendo violentada se ve seriamente constreñida, y esto es un aspecto muy evidente porque el violento, al no considerarse violento, no se percata de ciertas acciones que tiene en público y que pueden estar delatando que es una persona violenta. Al principio, la persona que es violentada empieza como a apaciguar, perdón la expresión, al agresor como una manera de tenerlo tranquilo, de tenerlo calmado. Perdón. Porque de pronto así no se enoja, si yo no digo tal cosa tal vez se calme, si yo no hago tal cosa tal vez se calme. Pero con el tiempo empieza a actuar desde el miedo, es decir, ya hay un bloqueo donde la persona literalmente es incapaz de actuar. Por eso es tan importante las personas que estemos alrededor de alguien que está siendo maltratado, que entremos a intervenir y actuar. Ahorita vamos a hablar de todos los recursos que tenemos, pero que no dejemos solas a las personas que están siendo maltratadas, niños, niñas, adolescentes, ancianos, discapacitados, quien sea, porque son personas que han perdido realmente su capacidad de responder. Entonces son personas que requieren nuestro apoyo de manera inmediata. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos ante todo este panorama tan doloroso de la violencia intrafamiliar? Yo pienso que hay un primer punto supremamente importante, y es empezar a educarnos. Es decir, como la violencia tiene niveles tan sutiles, donde podríamos pensar que no estoy siendo violentado, eduquémonos. Ahorita tenemos estas maravillosas redes sociales que nos permiten consultar desde el celular, desde un computador, desde una sala de internet, la casa de la vecina, la biblioteca pública. ¿Qué es la violencia? Esto yo creo que no tenemos que esperar a que, entre comillas, alguien nos pegue un golpe para educarnos, no. Nosotros como célula de la sociedad, la familia es la célula de la sociedad, yo iba a decir cédula, la célula de la sociedad, es ahí donde tenemos que empezar a sanarnos. Acuérdense siempre que la información es poder, estar informados es ser poderosos, no nos van a meter el dedo a la lengua, en la boca, perdón, tan fácilmente. Entonces leamos, consultemos, investiguemos. Además tenemos acceso a las instancias que están en nuestras zonas de residencia, que ahorita nuevamente las hablamos, que nos pueden estar ayudando en este propósito de ayudarnos a prevenir y a actuar en los momentos de violencia intrafamiliar. Antes de llegar como a ese punto de violencia, es importante que en nuestros hogares procuremos construir ambientes de respeto. Y de respeto es, no sé, a mí el fútbol realmente no me gusta, no me interesa mucho, y en mi casa, es decir, papá, mamá, hermanos, todos son futboleros. Mi esposo es futbolero a morir. Pero una cosa es que a mí me disguste. No me disgusta, no me gusta, porque tampoco es que me disguste. Pero otra cosa es que yo le diga a usted viendo 11 bobos detrás de una pelota, eso es agresivo, es que para el otro es importante eso, no, es que a ti no te guste no significa que sea malo. Recordemos que, y esto tengámoslo súper presente, no porque yo algo a mí me guste es bueno, ni porque no me guste es malo, es mi percepción, es mi punto de vista. Ser conscientes de lo que significa la violencia física, o sea, empujar. Hay parejas, y yo he atendido muchas parejas a lo largo de mi experiencia laboral, que tienen el hábito de empujarse en un momento de rabia. Eso ya es un comportamiento violento. Ya se abrió hace rato la puerta para el comportamiento violento en esa pareja. Aprender a plantear lo que pensamos de manera firme, pero respetuosa y asertiva. Mira, realmente yo no estoy de acuerdo en esta ayuda que le vas a prestar a X persona de tu familia, porque veo que el riesgo es que pase X, Y, Z. Pero lo expreso de manera respetuosa, no es
usted embobó, entonces es pues la vaca que más leche da para toda su familia, etcétera. No, o sea, no contestamos con hostilizaciones, procuramos contestar de una manera nuevamente asertiva. Propiciar espacios que fomenten la convivencia. En este tiempo de confinamiento he aprendido a jugar cartas porque yo jugaba, bueno, dominó, parqués y otras cosas, pero cartas nunca, y ya sé jugar cartas. Y cocinar juntos, arreglar casa juntos, hacer ejercicio en casa juntos, vamos a pintar hoy un cuarto de la casa. Eso es propiciar espacios, sentarnos, conversar, ver una película. Todo eso es propiciar espacios para la familia. Buscar espacios, y esto me parece súper importante, para que cada persona, sobre todo los adultos, puedan aislarse si hay un ánimo muy tenso. Entonces, o inclusive con los niños también lo podemos hacer. Si yo estoy muy ofuscada, estoy alterada, siento que ya llegué como a un punto extremo de enojo, espérame, yo me calmo, me voy, tengo mi cuarto, me siento un rato, respiro, me ayudo a reencuadrar mis ideas y eso me va a ayudar a volver a un estado más sereno ya en casa. Hay un ejercicio muy sencillo de respiración. Este es un ejercicio de mindfulness. En YouTube pueden encontrar ejercicios de mindfulness, de meditación, relajación, espectaculares para ayudarnos a manejar la ansiedad. Y el ejercicio es muy sencillo. Tapo con un dedo la fosa izquierda de mi nariz. Tomo aire por acá, tapo. Hacer esto durante un par de minutos nos ayuda a bajar la tensión emocional. Hay muchas estrategias, la cuestión es buscarlas y alimentarnos con ellas. Ok, y ya para esas circunstancias graves de violencia intrafamiliar, una recomendación para todos. Procuren tener sus documentos o por lo menos copias de los documentos donde un vecino de confianza, un familiar de confianza, de manera que si usted tuvo que salir de manera apresurada de su casa con sus niños, usted tenga un espacio donde tenga sus documentos que respalde quién es usted. Porque estos documentos de identificación son los que nos permiten hacer todos los trámites necesarios en estos casos. Entonces, tenga los documentos porque muchas veces el violento constriñe reteniendo documentos a las personas que violenta como una forma de limitar que fácilmente vayan y pongan un denuncio. Si el agresor se pone violento, en lo posible retirarse. En una persona violenta hay un trastorno y control de impulsos importante. Por eso se llama trastorno. Y es muy difícil que la persona podamos como medir cuándo sí y cuándo no va a ser violento. Es decir, un día llegó dando un portazo y puede que ese día sea violento como puede que otro día no. Entonces, como es de un comportamiento tan impredecible, sin embargo, alcanzamos a hacer algún mapa de quién es ese agresor. Y cuando empecemos a notar situaciones o ciertas circunstancias, por ejemplo, llegó alcoholizado o en estado de consumo de sustancias psicoactivas, estamos más propensos ante un acto violento. Entonces, en lo posible, aislarnos para estar lejos de la mira del agresor. Y fundamental, mantener los teléfonos de las autoridades pertinentes que nos auxilian en estos casos. Ahorita yo voy a dar todos los teléfonos, pero es muy importante que hagamos el denuncio. Tenemos los celulares. Entonces marquemos, tenemos forma de hacer discados rápidos, o sea, llamadas, números como elegidos. Entonces vamos a permitirnos hacer un marcado rápido a la línea de ICBF, si es que hay menores, de las fiscalías, las líneas de atención a la mujer, pero vamos a procurar estar como muy alertas a generar un llamado de auxilio. Tengamos alertado a alguien cercano con palabras claves, puede ser un familiar,
estoy llamando a mi prima y ella sabe que hay una situación de violencia y yo ya le dije que cuando yo le diga ya estás viendo la novela, entonces ella corre a llamar a la policía y a decir que me están maltratando. Entonces, buscar estrategias claves que nos permitan buscar este auxilio. Ahorita les voy a contar de una estrategia que sacó recientemente Colombia, porque pues obviamente los agresores están atentos a que no se les vaya a denunciar. Ok, estas son algunas acciones que podemos emprender. Hay algo que para mí es fundamental y es la red de apoyo. Y acá empiezo por un llamado a la reflexión a cada uno de nosotros, para todas las personas que me están escuchando. Nosotros no podemos ser ajenos. El problema de quien es violentado no es de él con su pareja o con su familiar, es de cada uno de nosotros. Nosotros somos corresponsables y tenemos el deber moral de proteger a nuestra especie. Esto es un deber moral que tenemos. Entonces, mínimamente tenemos que hacer un llamado de alerta. No podemos acostumbrarnos a hacernos los de la vista ciega. Yo recuerdo que hace muchísimos años, un día mi esposo se fue de viaje, entonces yo me fui a amanecer a la casa de mis papás. Cuando siento en el primer piso, suácate, suácate, y una mujer gritaba, y yo me levanté súper angustiada y entonces yo le dije a mi papá y mi mamá, ¿qué está pasando? Están como maltratando a una mujer ahí abajo. Y me dijo mi papá, no, eso es ya de todo el tiempo. Y yo le dije, ay papi, pero eso no significa que uno se quede callado. Entonces cogí y llamé a la policía. Al final esta mujer dijo que ella arreglaba su problema con el esposo, pero es que hay un nivel de intimidación y de manipulación psicológica tal que la víctima entra a atender al agresor. Acá tenemos que quitarnos de la cabeza que es que la persona agredida es boba y para qué denunció si ella vuelve y se reconcilia con el otro. No, es que está en un estado de incapacidad, y ahorita decía emocional, mental. No es justificación, es comprender que realmente necesita el empujoncito. Entonces no nos hagamos los de la vista gorda. Red de apoyo social es la familia. Cuando identifica que alguien está siendo maltratado, tiene que hacer presencia. Es necesario que haga presencia. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás sana? ¿Estás enferma? Te queremos ver. ¿Cuándo te podemos ver? Pero que haya un acompañamiento, lo mismo de amigos cercanos, vecinos. Uno puede que no sea amigo de los vecinos, pero con alguien se saluda, se pega una conversadita, y eso son redes sociales. O sea, no discriminemos que porque no es una persona en la cual yo tenga una relación de mucha confianza, entonces no le puedo contar. Recordemos que todo el mundo puede ser un punto de apoyo. No menospreciemos, porque quien menos pensamos que puede ser nuestra ayuda es el mayor salvavidas que podemos estar teniendo. No encerrarnos en casa. Todas las entidades deportivas tienen tipo Inder en Antioquia. Actividades, pues ahorita está restringido, pero tienen actividades de gimnasia. Entonces procurar vincularse. Ahorita en WhatsApp, en YouTube, en Instagram, en Facebook hay grupos para todo lo que ustedes quieran. Vincúlense a esos grupos que les incentiven una autoestima positiva, porque créanme que esto les puede estar ayudando de manera importante, porque estar escuchando otras personas, otras ideas, no enfrascarme solamente en la situación de violencia intrafamiliar, puede estarme ayudando a despertar y a buscar esa ayuda necesaria. Entonces, para nunca perder ese contacto social. Y por supuesto, los servicios de salud, las escuelas son grandes captadores de situaciones de violencia intrafamiliar. A las escuelas llegan los niños a contarle a la profe, las mamás, lo que está pasando en casa, y tanto escuelas como sistemas de salud saben qué rutas deben activar cuando detectan un caso de violencia intrafamiliar a cualquier nivel de esos 4 niveles que yo les informé ahora, y es una responsabilidad y un deber de ellos denunciar y activar esas rutas de protección para esa persona que está siendo maltratada. Y por supuesto todos los entes gubernamentales que nos apoyan en estos casos, que ahorita vamos hacia ellos. Ok, hay unos libros, porque creo que acá hay 2 aspectos supremamente importantes a trabajar para
empezar a alimentarnos y a despertar de que no tenemos que tolerar una situación de violencia, y es trabajar en nuestra autoestima y en nuestra inteligencia emocional. Entonces, hay 4 libros muy importantes de autoayuda que a mí me gustan mucho. Los vamos a compartir en las redes sociales de Boer Elite para que ustedes los tengan. Y uno se llama Reinventa tu vida, de Jeffrey Jung. No se preocupen, todos se los vamos a compartir. Emociones para la vida, de Enrique Corbera, que es un libro supremamente valioso para aumentar nuestra inteligencia emocional. Ama y no sufras, de Walter Rizzo, y 15 claves para una autoestima indestructible, también de Walter Rizzo. Ahora vámonos con las rutas de atención en caso de violencia. Entonces voy a compartir unas líneas de atención para la violencia sexual y otras líneas para la violencia intrafamiliar en general. ¿Por qué discriminé? Porque hay líneas especializadas para la violencia sexual, y en estos momentos las personas que son víctimas de la violencia sexual están confinadas todo el tiempo con su agresor, es decir, ya no hay descanso. Y hablo de descanso entre comillas porque cuando el agresor se va a trabajar y no está un tiempo en la casa, es como si el agredido o la víctima pudiera descansar un poco, aunque no es así. Entonces está mucho más delicado el tema. Entonces tenemos para violencia intrafamiliar en general, tenemos la línea de atención a la mujer. Esta línea es especial para violencia de género de la Fiscalía General de la Nación, la línea 155. Y a nivel de violencia intrafamiliar, violencia de género y violencia sexual, esto ya abarca no solamente la violencia de género, también de la Fiscalía Nacional, la línea 122. Tenemos la línea del ICBF, ya sabemos, niños, niñas, adolescentes, que son la línea 141, y las líneas de WhatsApp 320-239-1685, 320-865-5450, 320-239-1320. Esas son las líneas que tenemos para atención a violencia general, y por supuesto la línea del 123 de la Policía Nacional. Y a nivel de violencia sexual tenemos el 123 de la Policía Nacional. Acá vamos a hacer una especificación en violencia general contra la mujer. Cuando llamamos al 123 pedimos: me comunica por favor con 123 mujer, porque la línea 123 mujer es la que atiende específicamente a mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia. La línea telefónica de atención y prevención de la violencia sexual, que es la 018-112-440. Y hay una página en internet donde podemos hacer denuncia anónima, porque nos puede suceder que tengamos miedo de denunciar porque tal vez es una persona peligrosa y tenemos miedo por nuestra integridad, y la página se llama teprotejo.org. Esta línea recibe todas las denuncias de abuso sexual contra menores de 18 años. Tenemos la línea de la SIJIN 321-490-6207, y de Comisaría de Familia 310-786-4140. Tenemos entonces muchas líneas de atención a las cuales podemos acudir por ayuda. Y no vamos a desestimar, es que no responden, es que se demoran, es que de pronto no vienen. No, vamos a hacer nuestra tarea, y si tenemos que denunciar, pues vamos a denunciar. Ok, vamos entonces a... bueno, no se me puede escapar ese dato que les dije ahorita que les iba a compartir, y es que una de las estrategias del gobierno para ayudar a facilitar las denuncias contra violencia intrafamiliar, porque los agresores se vuelven muy vigilantes para que no vayan a ser denunciados, entonces, y más ahorita con las condiciones de restricciones de desplazamiento, pues no nos podemos mover, no sé, hasta una fiscalía con facilidad. Además se vuelve muy sospechoso para el maltratador ese movimiento. Generó una estrategia que se llama espacios seguros. Entonces,
Farmatodo, Justo y Bueno, ARA y D1 tienen dentro de las tiendas un stand donde hay una persona que está encargada de tomar todos los datos para ayudarle a la persona a hacer la ruta por denuncia de violencia intrafamiliar. Entonces es una manera ahí camufladita y segura, por eso se le llamó espacios seguros, para buscar ese espacio de protección. Son 630 tiendas a nivel nacional, Farmatodo, Justo y Bueno, ARA y D1, recibiendo estas denuncias para que las personas puedan facilitar que se les atienda. Ok, vamos a abrir finalmente el espacio para algunas inquietudes que hay de las personas que nos han seguido en todo este rato, bueno, de algunas. Y nos dice Rosemary Arenas, si uno conoce un maltratador, ¿dónde lo puede denunciar? Ok, ahorita les decía cuáles son las líneas donde podemos llamar. Fácil, llama al 123 para que te orienten. Allí de por sí ya te están recibiendo la información y pueden activar una ruta, pero también puedes llamar a la línea 155 si es una mujer, 141 niño adolescente, niño o niña adolescente. Pero, perdón, me salí de cámara, pero son las líneas así como básicas donde puedes acudir. Lo mismo que las comisarías de familia y los centros zonales, ahí también te puedes acercar y hacer la denuncia. Las personas se apartan cuando se van a vivir con la pareja. ¿Por qué? ¿Pasar algo violento? Ok, que las personas se alejen de la familia o de los amigos cuando se van a vivir con la pareja, es decir, que haya menos frecuencia en la interacción, es natural, o sea, está formando su familia, está compartiendo con su pareja, están en la etapa gomosa de todo lo hacemos juntos, sin embargo no hay una desconexión de la familia, no nos tenemos que preocupar. Sin embargo, si hay un distanciamiento absoluto y aunque lo contactemos hay mil excusas como ilógicas para tener contacto, podemos empezar a alertar que puede haber un comportamiento violento. Nos dice 11 sexto, cuando una persona se aleja de su familia o de sus amigos sin explicación alguna, se puede sospechar que esté siendo violentada o presionada por su pareja. Este es un aporte que nos hace esta persona. ¿Cómo denunciar y dónde? Nuevamente, el 123, las inspecciones, comisarías de familia, son recursos donde podemos llegar a denunciar una situación de violencia intrafamiliar. Una pregunta que es muy frecuente, ¿se debe denunciar o se debe esperar, hasta que haya lesiones para denunciar? Esto es muy riesgoso porque existe en el mito que si uno no va con el ojo morado, la fiscalía no le paran bolas. Miren, hay una ruta desde nuestra atención en salud que podemos aprovechar. Normalmente vamos al médico, nos remite al psicólogo y al psicólogo podemos darle toda la información de todo lo que nos está ocurriendo para que él o ella activen la ruta por violencia intrafamiliar. Ya sabemos que la misma ley tipifica 4 tipos de violencia, por lo tanto son sancionables, entonces no tenemos que esperar a que estemos muertas o muertos para denunciar, adultos, niños, quien sea, sino que podemos activar rutas, igual podemos acercarnos a fiscalía, comisaría, etcétera. Nos dice John Z71, la disminución de ingresos en el hogar en este momento es motivo de violencia. Ok, que haya esta presión económica obviamente altera de una manera especial los ánimos y puede hacer como más susceptible el ambiente familiar para comportamientos violentos. Sin embargo, no vamos a decir que es justificación para la violencia. Ahí es cuando tenemos que ser muy recursivos y muy abiertos. Entonces, ¿qué sé hacer yo? ¿Cómo me puedo proveer ese recurso adicional que me está haciendo falta? Sé cocinar, tengo un carro, le puedo ofrecer el servicio a los vecinos y allí hay varios viejitos, entonces varias personas mayores de edad, entonces les puedo decir que yo les reclamo el medicamento, que los llevo a la EPS
EPS porque les da miedo montarse en un taxi cualquiera, y eso puede ser una fuente de ingreso para mí. Le pido a un familiar que me vaya apalancando en lo que vaya pudiendo ayudarme para yo irme sosteniendo, pero busco la manera de mitigar esa tensión financiera para no incurrir en actos violentos, pero tampoco vamos a justificar un comportamiento violento porque es que tenemos una situación financiera difícil. Médico táctico nos aporta algo, y es lamentable cómo el mundo moderno nos quita lo humano, y compartir con nuestras familias es un sacrificio más que un placer. Esto es una realidad y es absurdo, porque nuestra familia es nuestro recurso más valioso, son nuestro apoyo más importante, y es increíble que nuestras familias no las veamos como esas personas, ese espacio donde yo me apoyo, donde me respaldo, es como mi oasis en el desierto, sino que lo veo con jartera. Esto nos está mostrando qué tan desconectados estamos de lo que es realmente más importante y cómo nos hemos conectado a lo que no es tan importante, y ahorita la vida nos invirtió las cosas y nos está haciendo un jaloncito de orejas para que volvamos a lo que realmente importa, que es nuestra familia, importando también obviamente muchas personas por fuera de nuestro círculo familiar. Tapas Caneifa nos dice, me disculpan si no es así que está escrito: doctora Blanca, ¿cómo esto que nos está pasando o viviendo estamos conociendo más a las personas que convivimos, cosas positivas o negativas? Perdón, con esto que nos está pasando o viviendo estamos conociendo más a las personas que convivimos, cosas positivas o negativas. Sí, nos estamos descubriendo muchos aspectos. Por ejemplo, yo me he descubierto comportamientos muy fastidiositos que digo, ok, acá hay que evolucionar. Y también podemos estar observando estos comportamientos en las personas con las que vivimos. ¿Qué es importante? Si soy yo el del comportamiento, porque primero nos evaluamos nosotros antes que ver la viga en el ojo ajeno, en la paja en el ojo ajeno, nos vemos la viga en el nuestro, nos evaluamos, ok, ¿cómo voy yo? ¿Cómo está este comportamiento mío? Y ajusto lo que sea necesario. Esto es una señal de madurez muy importante. Y si es alguien de mi familia, mira, siento que te molesta cuando te pido que laves los platos de la cena, quiero que me digas qué pasa, qué es lo que te incomoda, cómo lo podemos manejar, pero date cuenta que es importante que entre los dos asumamos estas responsabilidades, pero lo decimos de una manera, como hablaba hace un rato, de manera asertiva, afirmo mi posición de manera respetuosa. Ok, Liliana Jacome nos dice, aceptación y tolerancia, total. En este momento, ok, estas son nuestras circunstancias, no nos tienen que gustar, no tenemos que estar ya como adecuados a todo, pero si esto es lo que hay, pues entonces ¿cómo empiezo a ajustarme a esto que hay? Estamos en una convivencia de 24 horas con unas situaciones atípicas, con situaciones tensionantes, ok, llamado a sacar nuestra paciencia y tolerancia. A mí no me tiene que gustar todo lo del otro. Imagínense ustedes donde los demás nos dijeran, para yo quererte, me tiene que gustar todo lo que tú piensas, haces, dices, la frustración que eso nos generaría, ¿cierto? Entonces, tenemos que empezar por comprender que no le pongo condiciones a mi afecto por el otro, pero sí que le puedo expresar lo que me incomoda, ya el otro mirará si lo cambia o no, pero ya él sabe, y es, entre comillas, como lo justo, decir y abrir la oportunidad para que el otro pueda hacer algo con respecto a lo que me puede estar incomodando, aunque a veces lo que a mí me incomoda del otro puede ser un capricho mío, y ahí lo tendremos que replantear. Y nos dice Andrés78, ¿cómo buscar ayuda si estoy siendo agresivo o violento con mi familia? Andrés, súper importante tu pregunta, porque no es fácil reconocer que yo puedo estar siendo violento. A ninguno nos gusta reconocernos como seres violentos, pero una persona que logra hacer este reconocimiento, créanme que ya tiene el 50% del camino recorrido para ayudarse a sanar. Y a través de tu EPS, a través de las comisarías de familia, puedes estar buscando apoyo. En las universidades hay consultorios de psicología, en las universidades donde hay psicología, donde el valor de la consulta es muy bajo para cuando hay limitación económica, aunque de todas maneras en las
Ahorita hay muchos grupos por WhatsApp y en redes sociales donde están promoviendo asesorías de grupos de psicólogos gratuitas, donde se pueden apoyar y ya les podrán decir un canal dependiendo de si necesitan un proceso tal vez un poco más largo. Y por lo demás es buscar espacios que bajen, actividades que bajen el nivel de tensión. Por ejemplo, crear actividades organizadas, asignar responsabilidades, buscar un espacio. Te voy a poner a ti de ejemplo, no sé si realmente estás teniendo una expresión de comportamiento agresivo, pero por ejemplo buscas un espacio y le dices a tu familia, ok, 1 hora al día yo voy a estar en la cama viendo televisión, si eso es lo que tú quieres hacer, o me voy a encerrar a escuchar música, pero te vas a sacar un ratico para ti, evitar consumo de alcohol, de psicoactivos, dormir bien, tener actividad física, eso te puede ayudar a estar en un equilibrio. Ok, si hay alcoholismo o drogadicción en casa, ¿qué hacer? Supremamente importante pedir apoyo, aunque esto tiene pues como el bemol de si la persona accede, quien está padeciendo la adicción, en las instituciones de salud. Es decir, cuando la persona deja de consumir su alcohol o su sustancia psicoactiva, entra a sentir algo que se llama síndrome de abstinencia, que es una reacción biológica, psicológica, emocional muy fuerte, donde puede tornarse violenta con facilidad. Entonces, acá la manera de ayudar a sobrellevar esa situación es la medicación que pueda hacer el profesional pertinente para estas personas, si existe la posibilidad de mirar la reclusión, mantener un ambiente seguro en casa, limitado en licor y cualquier otro tipo de sustancias, mantener como niveles de calma en casa. Lo que pasa es que los problemas de adicciones tienen una connotación supremamente grande, pero a grandes rasgos esto es lo que se puede hacer: pedir espacio, apoyo en estos espacios y generar este tipo de acciones protectoras. Y hay una pregunta final, y es si espiar redes sociales a la pareja genera violencia y qué hacer. Ok, la celotipia es un trastorno que se da tanto en hombres como en mujeres, donde hay una necesidad de controlar a la pareja para que la pareja no se vaya, para que no me deje. Normalmente estas personas tienen unas heridas emocionales importantes y por eso tienen tanto miedo al abandono y ven la relación de pareja, a su pareja no como mi pareja, sino como una propiedad a la que yo administro. Por lo tanto, le controlan absolutamente todo. No hay nada más sagrado en cada uno de nosotros los seres humanos que nuestra libertad. Y eso incluye con quién hablamos, con quién nos relacionamos. Si yo no puedo tolerar que mi pareja hable con otras personas y no me puedo sentir confiado, yo tengo que replantearme si es que ha pasado algo para que yo no tenga confianza, o si es que sin pasar nada yo no tengo confianza y tengo que buscar ayuda. Y acá hay que buscar ayuda tanto para quien espía redes como para quien se deja espiar, porque ambos tienen problemas. Esto es problemas en los dos niveles. Entonces acá ambos tienen que estar atentos a ayudarse, pero todo lo que violente la intimidad de una persona, mirarle el celular, mirarle el Facebook o cualquier otra red social, présteme el teléfono, yo se lo reviso, y usted qué habló y con quién habló y por qué llegó a esta hora, etcétera. Eso es un síntoma de un trastorno emocional importante, no solamente de celotipia, y puede estar siendo un antecedente de violencia muy seguro. Así que aquí tenemos que poner cuidado. Vale, yo creo que pues es tiempo de despedirnos, no sin antes recordarles que existen líneas de apoyo locales. Busquen en internet, dependiendo de la ciudad donde estén, cuáles son esas líneas de apoyo. Igual se las vamos a publicar para que ustedes puedan tener como ese recurso ahí disponible, para que lo compartan por favor con todo el mundo. No esperen a que yo creo que es que en tal persona hay situación de violencia, no importa, compartámosla, porque no sabemos cuándo, dónde, a quién le puede estar pasando, y que estas líneas puedan ser una línea de vida precisamente.
Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Qué rico toda esta presencia que tuvimos hoy. Esperamos que haya sido valioso para ustedes esta información, muy nutritiva. Boer Élite y Plenitud Humana, les agradecemos profundamente que nos hayan permitido compartir con ustedes esta información. Los seguimos esperando en estos próximos en vivo. Por favor, no se los pierdan, que la intención es brindarles herramientas, recursos que les permitan a ustedes actuar en situaciones donde lo requieran, donde sea necesario. Les deseamos una feliz tarde, un abrazo para todos y muchas gracias nuevamente. Que estén muy bien.